Bienvenidos a otra entrega de Todos Podemos Escribir un Libro. Hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros, Pedro Castillo, cantante, compositor, creativo venezolano con una larga trayectoria en muchas áreas y de quien me siento profundamente honrada de presentar el día de hoy. Voy a proceder a leer parte de lo que es su larga trayectoria de vida profesional y luego estaremos conversando para que él nos explique un poco más de cómo podríamos nosotros conectar todo ese fuego que tiene él a través de la creatividad para darnos tips quizás para nuestros procesos de escritura. Voy a proceder a leer parte de su trayectoria. Pedro Castillo, nacido en Cuba el 14 de febrero del 59, solo estuvo en la isla caribeña 30 días. La revolución cubana desataba emociones y situaciones encontradas y sus padres decidieron no formar parte de esa vorágine y partieron hacia Venezuela, donde una democracia recién adquirida era el perfecto ambiente para comenzar de nuevo. Allí hizo parte de su larga trayectoria. Es ingeniero electrónico con una maestría en administración de empresas y trabajó como ingeniero electrónico en un canal de televisión entre los años 1982 y 1987, para después dedicarse a la música en forma profesional a partir de 1987. Pedro Castillo es un profesional de la industria musical que vive actualmente en Weston, Florida, Estados Unidos, con una gran reputación en el negocio de la música en Venezuela. Ha trabajado con muchos de los mejores artistas musicales y agencias de publicidad. Ha sido invitado especial en conciertos de artistas como Roxette, Roger Hodgson, Saga, Yes, Kansas, entre otros. Pedro dirige su propio estudio de grabación, en el que ha producido sus últimos discos y creado campañas para la industria publicitaria. La experiencia de Pedro como profesor, ponente e intérprete le ha permitido desarrollar comunicaciones especiales, habilidades técnicas y didácticas, por lo que ha sido invitado como ponente a varios seminarios de música y publicidad. Creativo, productor y locutor de jingles y comerciales con más de 2000 spots grabados, profesor de electrónica digital en la universidad. Artista de doblaje para Cable Networks y Entertainment Latinoamérica, Warner Channel, Cinemax y Sundance TV. Desarrolló una carrera como artista de grabación en solitario que ya suma 5 álbumes grabados. En fin, Pedro Castillo es la palabra creatividad a la N potencia y por ello está aquí hoy con nosotros. Bienvenido, Pedro, a el programa Todos Podemos Escribir un Libro. Entonces, que yo siempre, dentro de mis asignaturas pendientes, siempre está presente allí escribir un libro. Eh, no sé de qué, pero tengo dos títulos tentativos. Ah, bueno, Uno es cómo escribir mi primer libro. ¿cómo Ese es es un título. tu primer libro? Sí. Y el otro es a quién le interesa mi historia. Bueno, seguro que a muchos. No, realmente Entonces, una de las cosas que yo siempre le pregunto a todos es, o sea, ¿tú crees que todos podemos escribir un libro? sí. A ver, yo creo que todos podemos tener inspiración. Ok, ok. Chévere. Yo creo que para escribir un libro, desde mi punto de vista, escribir un libro es como escribir una canción o como pintar un cuadro. Tal cual. Este, tú tienes que tener una idea de qué es lo que quieres, la chispa que enciende el proyecto. Y desde ese punto de vista, creo que todos podemos hacerlo. Ahora, dependiendo de cada disciplina en particular, hay unas reglas, hay unos procesos, hay unas técnicas, hay un flujo de pasos que se deben seguir, pues, se deben respetar, y hay una dinámica, pues, digamos, que cada artista, cada profesional del oficio específico conoce mejor que los que no lo desempeñan, pues, es así, pues. Es correcto. Por eso, parte de lo que es el programa con los que yo trabajo tiene que ver con de escritura de libros de no ficción.
¿ok? Porque, bueno, debo ser muy responsable porque precisamente yo no vengo del área de la escritura, sino de una Claro. área netamente técnica y a pesar de haber sido una lectora acuciosa desde muy pequeña, pues debo ser muy responsable con el hecho de que escribir una novela, escribir un thriller, un cuento, requiere de unos conocimientos que van mucho más allá que la escritura, por ejemplo, autobiográfica o lo que maneja muchos de los que han escrito conmigo, que son herramientas de trabajo que han desarrollado a lo largo de su vida y que deciden convertirla en un libro para después trabajar con ella. Ahora fíjate, una de las cosas que me llama la atención después que leo tu currículum, que además para el caso de quienes somos venezolanos y adultos contemporáneos, tú para nosotros como venezolanos has sido un cantante, pero además de ser un cantante, eres un compositor, haces música, pero además te desarrollaste a lo largo de muchísimos años y creo que sigues en eso, en el área de lo que son spots publicitarios. Es decir, has tenido una fecunda carrera creativa, pero vienes del área técnica. Tú eres ingeniero electrónico y quizás no estabas relacionado con lo que desarrollaste al final. Entonces, sí me gustaría saber cómo pasaste de un lado a otro o saltaste esa barrera, porque ser ingeniero electrónico es un área netamente técnica que no tiene nada que ver con todo lo que has desarrollado y cómo te conocen o te conocemos los venezolanos de hace muchos años. Sí, fue curioso porque cuando era adolescente y ya tenía inclinación por la música, pues tenía muchos sueños, como todo. Eh, y el primer sueño es vivir de la música. Este, y bueno, pero creo que hubo algo dentro de mí que me dijo, ve a la universidad. Bueno, dentro de mí y de mis padres. Sí, seguro. Y, y me decidí por la ingeniería electrónica porque además siempre me llamó la atención todo lo que fue la aplicación de la tecnología en la música. Mm. Desde ya, cuando salieron las primeras baterías electrónicas, yo tenía una. Entonces dije, oye, ingeniería electrónica es perfecta porque yo puedo acercarme más a la música a través de la tecnología y además era la única carrera en la Universidad Simón Bolívar en cuyo pensum no había química y yo detestaba la química. Entonces fue perfecta la ingeniería electrónica. Hasta Interesante. tal punto que yo hice el primer año básico y cuando llega el momento de tener una reunión con la orientadora o el orientador que te va a firmar, digamos, el permiso para que tú estudies la carrera que quieres. Ujú. Él me pregunta, que era una chica, una señora. Me dice, ¿por qué tú quieres estudiar electrónica? Y en aquel entonces yo tendría, ¿qué? 18, 19 años, y yo le decía, porque yo quiero hacer un sintetizador. Y entonces me dice, esa no es una razón valedera. Vete y cuando tengas una razón lógica, yo te lo firmo. Y no me lo quería firmar. Hasta que yo insistí tanto que no le quedó otro remedio sino firmármelo. Ya en el quinto año de la carrera, yo estaba súper metido en la música en paralelo a mis estudios y llegó el momento de hacer la tesis. Entonces, a mí se me había ocurrido hacer un aparato que tú le metías la voz o le metías un instrumento Ujú. y él te sacaba la misma voz pero afinada en otro tono. O la guitarra o cualquier instrumento electrónico lo colocaras a la entrada, Ujú. te lo afinaba en el tono que tú decidieras. Y la persona, el tutor, me dice, no, eso no tiene ninguna importancia. Si tú quieres la haces, pero con nosotros no cuentes, vas a tener que pagarlo tú completo. Y eso me frustró muchísimo. Entonces, dio la casualidad que eso fue en 1981. Mm. Ese fue el último año en la Simón Bolívar en el cual tú podías escoger entre hacer tesis o pasantía.
Y yo quedé Mm, tan frustrado con este personaje que dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una pasantía. Y uno de los de la alta gerencia de técnica del Canal 8, muy amigo de mis padres, este, me dice, ¿y por qué no te vienes a hacer la pasantía? Yo le cuento, vente a hacer la pasantía con nosotros. Me fui a hacer la pasantía con ellos en comunicaciones, y mi proyecto, tenía que hacer un proyecto final de pasantía, y mi proyecto final de pasantía fue hacer todos los cálculos para desarmar la torre que estaba a la estación del teleférico en el Ávila, que era del Canal 5. ujú. Desarmar esa torre, desarmar los transmisores y llevárselos a el páramo San Telmo. Eso quedaba de La Grita a Pueblo Nuevo, montaña arriba, para darle señal a todo el sur del lago de Maracaibo, donde el Canal 8 no se veía. Entonces ese fue mi proyecto, y lo terminé. Y tuve un mes en La Grita montando nada, montado yo en la torre, pues, y era mucha presión, porque tenía que comprobar si los cálculos estaban bien. Y al final me dijeron, ¿y por qué no te quedas trabajando con nosotros? Entonces nada, me gradué y me quedé trabajando allí con ellos 5 años y llegué a ser el encargado de toda la red de microondas a nivel nacional, pero nunca dejé la música. Entonces, el salto del que tú hablas vino por allá por el 87, cuando ya yo tocaba con Aditus, yo tocaba de noche, tenía un grupito que hacíamos versiones, tocábamos en las Mercedes. Entré en el mundo de la publicidad, de las cuñas, grababa 2 y 3 cuñas al día. Y por supuesto ya no tenía tiempo para ir a la oficina, llegaba un momento que terminaba de tocar a las 3 4 de la mañana en las Mercedes y me llamaban que había una falla en Valle Guanape y tenía que ir al Canal 8 a dejar mi carro, agarrar una camioneta y carretera para Valle Guanape, monte adentro. Entonces llegó un momento que no podía más y nada, ese instante de crisis existencial se resolvió cuando decidí lo más difícil, que era enfocarme en la música y todo lo que tuviera que ver alrededor de la música, incluso la publicidad, pues, porque yo lo que hacía era cantar jingles. Yo empecé cantando jingles, Ujú. después comencé a hacer locuciones sin saber cómo se hacía, pero con muchas ganas y mucha influencia de los locutores que yo escuchaba. A mí me encantaba la radio, siempre me ha encantado la radio. Y un día un locutor tuvo un accidente, no llegó a la cuña a tiempo y me piden que yo haga la locución, pero de referencia, solamente para que el cliente la escuchara. Y esa fue mi primera locución. Les gustó mi voz y de ahí en adelante empecé a hacer locuciones también. Después empecé a hacer música para publicidad también. Y nada, y me quedé en ese mundo donde conocí gente muy creativa. He escrito canciones con creativos de publicidad que son sumamente talentosos y esa combinación, en mi caso ha sido maravillosa, muy, muy, muy bonita, muy fructífera. Wow, realmente me quedo sorprendida, sobre todo porque te voy escuchando desde lo que me comentas de cuando te firmaron, casi que a regañadientes la entrada a la universidad porque tu proyecto era un proyecto absolutamente innovador. Recordé ahorita el muchacho del proyecto Open English que él comenta Ah, que sí. sí, que su tesis de grado era el proyecto de Open English y le dijeron exactamente lo mismo, que eso no era un proyecto para ninguna tesis de grado y él no la presentó. O sea, decidió agarrar su proyecto e irse para Silicon Valley y bueno, y es lo que ya conocemos actualmente, ¿no? Entonces, a veces, Bueno, al margen, y disculpa que te interrumpa, para mayor frustración, cuando el tutor me dice que ese proyecto no tiene ningún interés, a los 6 meses, en una revista de música a la que yo estaba suscrito, en la contraportada, que es donde está la publicidad más importante de la revista, sí, estaba una casa llamada MXR, que hace pedales y efectos, todavía existe, anunciando ese aparato que yo quería hacer, que es le llaman Pitch Transposer. Y me lo compré. Al final me lo compré. En vez de hacerlo yo, lo compré hecho por ellos. sí, sí, sí. ¿Cuántos proyectos de verdad de vida se mueren ante la falta de creatividad? Inclusive quizás de visión, ¿no? Porque quizás esa mente solamente cuadrada
y lo digo porque, bueno, yo también vengo del área del área de la ingeniería, ¿no? Pero quizás una de las cosas que, bueno, valoro mucho la decisión que tomaste, porque eso es dar un salto, quizás un salto que uno no sabe ni siquiera cómo va a terminar, ¿no? Es de valientes hacerlo, pero la creatividad es indispensable y cercenar la creatividad naciendo es una de las cosas que hacen mucho cuando los estudiantes muy jóvenes, como entramos todos a la universidad, tienen esa cantidad de sueños y al final, bueno, terminamos siendo lo que se decide que se haga en la carrera, ¿no? Recordé precisamente eso que le pasó a este muchacho y bueno, él decidió como tú, en este caso él decidió no presentar la tesis e irse con su proyecto y convertir pues el proyecto en lo que es actualmente. Bueno, le fue mucho mejor no haciendo caso a eso, ¿no? Fíjate algo. eh, una de las cosas que más me ha sorprendido a mí y creo que a todos los venezolanos que te conocemos, esa larga trayectoria, es que no había visto la cantidad de spots publicitarios que has hecho más de 2000. O sea, me imagino que ahorita tendrás mucho más que lo que está referido en la página que conseguí. ¿Qué hace Pedro para activar su creatividad? O sea, todos tenemos algunas cosas que hacemos como rutina, ¿no? Y precisamente este micro que estoy elaborando es para mostrarle a las personas que sentarse a crear requiere de muchas otras cosas que no son solamente la inspiración, ¿no? Entonces, en este caso, sí me gustaría saber qué hace Pedro para, por ejemplo, activar su inspiración y ser un creativo que acumula tantos éxitos a nivel profesional. Sí, esa es una pregunta interesantísima, al menos para mí, porque justamente en este momento estoy tratando de hacer una canción. Tengo la música y en la guitarra, tengo la melodía, tengo todo y estoy buscando la letra, pero quiero partir de un tema central y comenzar a hilarlo, ¿no? A hilar las ideas alrededor de ese tema. En mi caso, hay veces que la inspiración llega sola. ¿Ok? Cuando vivía en Venezuela, parece mentira, muchas ideas venían del tráfico, en la cola. En la cola de la autopista, pensando, ahí surgía alguna idea. Este, Hoy en día lo que hago, y de hecho es lo que pienso hacer, hago dos cosas. Comienzo a leer y me pongo a escuchar, bueno, yo escucho música mientras estoy despierto. El único momento donde no escucho música es mientras duermo. Pero me pongo a escuchar a compositores que realmente me inspiran. Entonces, puedo escuchar a John Mayer, por ejemplo, en español puedo escuchar a Jorge Drexler, y así, o sencillamente empiezo también a leer, sobre todo hoy en día que hay tanta información, yo diría que demasiada, pero tú puedes buscar cómo comenzaron algunas canciones, y de ahí te puede surgir un camino. Hay mil maneras de obtener inspiración. De repente, el primer camino que tomo no me funciona tanto como el del libro, por ejemplo. Empiezo a escuchar música pero empiezo a leer un libro que es lo que me está ocurriendo ahora. Que estoy leyendo dos libros a la vez. Estoy leyendo uno, este, uno que tiene que ver con política americana y Ujú. otro ya de literatura española. Y el primer capítulo del libro que estoy leyendo, que es una colaboración entre Juan José Millás, que es un escritor español, y un paleontólogo amigo de él, entonces escriben juntos. Es una cosa interesantísima. ¿Cómo se llama el Mira, libro? lo acabo de comprar. Se llama La vida contada por un sapiens a un nerdental. ¿Ves? Juan José Millás, Wow. Juan Luis Arzuaga. Entonces, el concepto de la, de la,
de lo que son los tiempos entre la historia y la prehistoria. Es una cosa abismal. Entonces, por ahí creo que me voy, por ahí creo que me puedo ir. Y nada, y la otra es ponerse, agarrar el lápiz y papel y ponerse a escribir cualquier cosa que uno tenga en la cabeza. Y entonces uno lo deja ahí, después lo retoma y de pronto ¡pac! Surge una chispa allí y de ahí empieza uno a escribir con un poco más de fluidez. Pero más o menos esa es la que utilizo. Ok, fíjate, entonces yo podría, de lo que estás comentando, uno, la lectura es una herramienta fundamental para el proceso creativo en este caso. Creo que no solamente para escribir las canciones, para escribir libros, es fundamental la lectura, porque en la medida en que tú más lees, más capacidad tienes de tener ideas distintas y ángulos distintos de lo que es la idea que uno inicialmente tiene sobre el abordaje de un tema específico, ¿no? Porque en el caso de los libros de no ficción, las personas siempre me dicen, pero bueno, voy a escribir sobre el duelo. ¿Tú sabes cuántos libros hay sobre el duelo? Sí, bueno, claro, hay muchísimos libros sobre el duelo. ¿Cuál es la diferencia? La versión tuya, porque tú tienes una versión y una vivencia distinta de lo que fue el duelo y cómo lo superaste o cómo transitaste a través de él, pero inclusive todo lo que has leído y lo que has recibido como sensaciones y experiencias a lo largo de tu vida te dan una visión para dar una herramienta totalmente distinta, ¿no? Una de las cosas que para mí es sorprendente es que cuando, fíjate que tú comentabas que te ocurría aquí en Venezuela que en las colas, las largas colas de tránsito que se hacían en Caracas, te venían muchas ideas. Y quizás es porque tu mente en ese momento comenzaba a decir, bueno, voy a aprovechar el tiempo. Quizás no era un proceso consciente, pero comienzan a llegar porque no tenías nada que hacer. Es decir, en una cola no había absolutamente nada que hacer, ¿no? Como cuando uno se está bañando. Entonces, cuando uno está bañando, empiezan a llegar cosas y uno no tiene ni dónde anotar ni dónde grabar, porque, bueno, se está bañando y tiene que salir corriendo a tomar esas notas, ¿no? Los procesos creativos no tienen quizás hora ni fecha en el calendario, pero quizás también tiene un proceso de disciplina que uno personalmente va generando. Y aunque no lo haga de forma consciente, ya el cuerpo y la mente saben cómo acercarse a ese proceso, ¿no? Generalmente ocurre que cuando comienzas a escribir, me imagino yo, una canción y ya tienes la letra, todas las cosas que están a tu alrededor comienzan a conectarse con eso. Ves, escuchas una propaganda en la radio y dice una frase de lo que estás escribiendo, o agarras un libro, o alguien hace un comentario y todo eso comienza a formar parte quizás de la letra de esa canción. No sé si será así. En el caso de los libros ocurre mucho. Así es, y me pasa, me ocurre a menudo. Claro, yo no soy esos compositores de oficio, que los hay, que están contratados y tienen Claro. un sueldo o tienen unos adelantos de regalías importantes y tienen que suministrar un número de canciones al mes para mantener el contrato. Entonces ellos escriben de 9 a 5, se sientan a escribir de 9 a 5. Entonces ya tienen esa disciplina, digamos, que forma parte de ellos, ese es su día a día. Me imagino que a veces saldrán cosas, a veces no saldrán unas mejores que otras, pero son compositores con mucho talento. Eh, yo no podría, hasta ahí no creo que pueda llegar. Yo todavía soy de los que de repente a las 4 o 5 de la madrugada estoy soñando algo y de pronto me despierto y una frase y me paro y la escribo y me vuelvo a dormir otra vez. Este, y después voy juntando todo. Yo lo que hago más o menos, mira, es esto. Quizás en un blog como este se resume, claro, también hay otra cosa. Yo no escribo al ritmo que escribía antes. O sea, la vida ahora, tengo ahora muchas más otras ocupaciones, más la cotidianidad que me arropa, que Claro. cuando tenía 20 años, que mi vida era estudiar y tocar y escribir canciones. Pero así voy, tengo un blog donde tengo notas, todas desperoladas. Aquí, por ejemplo, aquí tengo un título, involuntariamente, que está en blanco, ¿ves?
aquí estas paredes mías y comencé a escribir. Y aquí hay muchas canciones incompletas, ¿ves? Por ejemplo, esta la terminé después de darle muchas vueltas, que se llama Allá. Este, las canciones más recientes que he escrito tienen que ver mucho quizás con la edad, con la expectativa de lo que me queda de vida sobre qué más allá, qué es lo que hay más allá. Eso me da mucha curiosidad y esos son temas que me gusta ponerlos en, en, en mis letras. Y cuando siento que tengo una canción que me gusta, pero no me termina de convencer, agarro y llamo a 1-800 Guillermo, que es Guillermo Carrasco, Sí, sí. y con él termino la canción. Y le entrego una letra por la mitad y le digo, ve a ver qué se te ocurre y ayúdame a terminarla. Y así hemos escrito juntos eh, muchas canciones, muchas canciones. Hay una que me gusta especialmente que se llama El Tren, que yo he tenido esa fijación de que por qué en mi país no puede haber una red de trenes, una red, por qué yo no me puedo ir para Barquisimeto en tren o para Puerto La Cruz o para San Cristóbal en tren. Entonces comencé a escribir la canción y al final había algo que no me terminaba de convencer y se la di a Guillermo. Le digo, mira, dale, Dale letra. termínala. Ya tenemos la suficiente confianza. Sí, 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 sí. Bueno, he seguido la trayectoria de ustedes y sé que tienen también un trío con el que han estado trabajando junto a Frank Quintero, que por cierto, Sí, sí, cómo no. hace muchísimos años, no sé, serían los años 93 por allí, se presentaron ustedes en un local en Caracas que creo que se llamaba El Búho, no lo recuerdo exactamente, era un local que quedaba, uno tenía que subir unas escaleritas, pero yo soy de Maracay. Y Ok. las entradas aquí en una tienda que se llamaba Arpegio. Entonces me fui Ah, con mi esposo y con dos amigos y llegamos allá y cuando llegamos nos dijeron, no disculpen, no pueden entrar porque ya aquí está todo cerrado, no se pueden sentar. Digo, ¿cómo? Mire, yo vengo de Maracay, a mí me, a mí me dejan entrar aquí como sea. Y entonces agarraron, creo que el dueño del local, y puso una mesa pegada de la tarima donde ustedes estaban cantando, ¿no? Entonces ustedes tres estaban sentados así y nos saludaban y todo. Cuando terminaron, ustedes bajaron, por supuesto que se van a conocer de eso. ¿Y ustedes quiénes te son? volví a perder. Y nosotros le decimos, nosotros somos de Maracay y no tenían dónde sentar, nos sentaron aquí. Entonces ustedes riéndose y Frank Quintero decía que nosotros creíamos que ustedes eran unos productores que venían a firmar. Pero total que de esas historias tenemos mucho porque, bueno, en el caso de ustedes fuimos creo que a todos los conciertos de ustedes. Eh, La Fíjate, época chévere. me encanta eso que mostraste del blog, porque dice mucho de que aún sin creer que uno tiene disciplina, hay una forma donde uno va vaciando las cosas que a uno le gustan. Yo tengo muchas libretas, por ejemplo, esta es una donde trabajo algunas cosas y es, bueno, la figura famosa del Principito, del sombrero, y tengo otra agenda donde anoto otras cosas, y tengo mi grabadora con notas de voz, entonces voy haciendo cosas. El teléfono ahora se ha convertido también en un Sí, asistente. en un asistente. Entonces, fíjate, yo tengo aquí tres preguntas que le hago a todos yo le digo que es de agilidad, pero básicamente es poner a pensar. ¿Cuál piensas tú que ha sido la canción o el spot publicitario que has hecho más rápido? Que tú dijiste, bueno, lo hice de un día para otro o en 2 horas. ¿Cuál es el más rápido que has hecho o la canción que has escrito más rápido? De spot publicitario, el de Telcel, definitivamente, el de las ciudades. Pero no tanto porque yo podía hablar rápido, sino porque Gilberto Correa estaba apurado. Ajá. Y Entonces me presionaba, sí, me presionaba. Entonces lo hicimos 5 tomas nada más. En 5 tomas hicimos ese comercial. O sea, no llegó a media hora. wow, eso es impresionante. O sea, de verdad Sí, impresionante.
muy, muy curiosa, sí. Y de Y de canción, canción, que tú recuerdes qué canción has hecho así que tú digas, wow, me senté y la hice completa, música y letra, que haya sido la que más rápido trabajaste. yo creo que pudo haber sido eh, Quiero ser tu héroe. Sí, Mm, esa canción, esa la hice con Sandro, pero ya yo tenía la música y la melodía. Este, y la hice una hora. en una hora la letra. No, la No. música y la melodía. La letra ya la había hecho Sandro. Ah, ok, ok. Trabajamos, de cierta manera trabajamos en una época en el grupo Aditus, que primero componíamos tres, componíamos dos, George el tecladista y yo. Sandro el bajista comenzó a mostrar un talento lírico increíble y él se comenzó a enfocar en las letras. Entonces Mm, George y yo hacíamos música básicamente para las letras de Sandro. ok. Sandro Liberato Llegó- Shorty. Sí, ajá, Sí, ok. sí. Llegó un momento en el cual George se divorcia y tiene una novia y se olvida de la música y de las canciones, no compone más nada y teníamos que seguir grabando discos. Entonces la responsabilidad de todas las canciones del grupo quedó prácticamente en manos de Sandro y entonces allí Sandro y yo hicimos una llave interesantísima donde yo agarraba y le daba un título. Yo le decía, por ejemplo, hay algo eléctrico, surgió así. Yo hice la música, la letra y le dije, mira, hay algo eléctrico entre tú y yo que no sabemos cómo apareció. Eso, yo quiero que hacer algo así. No, dámelo acá, dámelo acá. Ya, y entonces al día siguiente aparecía con la letra y ya la canción estaba lista, pues. Wow, no, sorprendente, qué sabroso eso. ¿Y cuál es la que más tiempo te ha tomado? De las que ya están listas, no, no, de las que no tienes todavía no. Bueno, quizá esta, ya te voy a decir, que más tiempo ha tomado, no por, a ver, es que hay muchas razones. Por ejemplo, esta que se llama Allá, la terminé, o sea, realmente no la he terminado, pero ya está casi lista y esta es una canción que puede tener 10 años. 10 años. Sí, Wow, es decir, sí, pues como un escritor de un libro. Hay libros que han tardado sí, 10 años en sí. una Y canción. entonces uno ahí revisa, uy, no me gusta este acorde, cambias la progresión un poco o le cambias una palabra. Siempre uno la está revisando, pero también me queda como aprendizaje que a veces hay que detenerse y poner las cosas, o sea, así, ya, y así va a salir. Y eso sí, una vez que yo termino la mezcla, el máster, y se publica en aquel entonces que sale el disco, yo me olvidaba de la canción. O sea, yo me olvidaba de la canción y eso sí, no hay arrepentimiento de ningún tipo. Es Excelente. así que quedó. Lo bonito de esta época es que ahora tú te puedes dar el lujo de agarrar canciones que grabaste hace 30, 35 años y versionarlas, y yo las versiono como yo quiero. Sí, Eh, Porque las canciones ya tienen vida propia, ya no son mías, también. ya son como el hijo que se graduó, se casó y se fue a vivir y tiene hijos, y ya es independiente, las canciones son independientes. Entonces yo me puedo dar el lujo de agarrar y cantar la canción como quiero y reversionarla como me provoque en el momento, pues. Que eso Sí. es otra cosa muy bonita. Pero en el instante, ese periodo creativo, uno tiene que ponerle un stop en algún momento, porque si no se queda uno en ese lazo pegado por años. Sí, En es mi que lo caso, que en este llaman, caso fue porque la dejé a un lado, pues. claro, a eso le llaman parálisis paradigmática, es decir,
te conviertes es tanto el exceso de perfeccionismo o que quieres conseguir la palabra exacta o Sí. el tono exacto que ocurre también cuando uno escribe, bueno, que se paraliza y nunca está perfecto, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay que tomar decisiones, es así y así sale y... ¿Qué pasa? A Guillermo también le ocurre. Él no me lo ha dicho, pero yo sé que le ocurre porque lo conozco como mi hermano. Sí. Y lo que pasa es que uno es demasiado autocrítico, Ujú. cosa que no sucede cuando le vas a hacer una canción a alguien. Alguien te pide que le hagas una canción, ya sea para un comercial o ya sea para grabar en un disco, y esa canción sale más rápido. Claro, claro, comprendo. Sí, Yo no me estoy poniendo en mi lugar, yo me estoy poniendo en el lugar de la persona que me la encargó para que ella la cante. exacto, ¿Eh? Entonces yo exacto. digo, bueno, esto yo creo que está perfecto para ella, punto, aquí está listo, toma. En cambio, uno es excesivamente auto. Claro, claro, eso es interesante también. Fíjate que dices eso, yo hice un cuento en noviembre en 2 horas. Me pidieron que tenían un proyecto y desarrollé un cuento arreglado, listo, listo, y lo entregué en 2 horas, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en los cuentos que yo he escrito, jamás haría un cuento en 2 horas, pero quizás porque esos cuentos están relacionados conmigo, con mi esencia, entonces me tomó mucho más tiempo. Y a quienes se los hice quedaron fascinados, encantados, era lo que ellos querían, pero bueno, quizás tiene que ver con eso. Y mira, no lo había visto desde ese punto de vista y es bien interesante, ¿no? Aquí hay dos cosas que, bueno, seguro que te lo han preguntado otras veces, pero ¿qué cosa de todo lo que has hecho hasta este momento a nivel de música no has hecho y te gustaría hacer? A ver, de hecho, me gustaría, a nivel creativo, bueno, a nivel artístico, sí me gustaría expandir mi abanico de estilos musicales y me gustaría cantar otras cosas. Me gustaría de repente cantar boleros, este, cosas que no había hecho nunca antes. A nivel de composición, me gustaría escribir de pronto una pequeña obra clásica. Pese a que no tengo la formación, tengo las herramientas. He hecho algunas cositas así de música incidental para novelas, eh, inspirado un poco en un amigo que es un gran compositor y yo hago a veces como su asistente y eso me ha despertado un poco la chispa. Este, y otra cosa, me gustaría hacer un disco de blues también, De blues. pero cantados en español, cosa que no es nada fácil. No debe ser. Pero sí, siempre hay algo que hacer. De verdad que siempre hay algo en donde depositar la creatividad y las ganas y los sueños, sobre todo. Así es. Yo creo que lo más importante es nunca dejar de soñar y tener ilusiones de todo tipo, de todo De tipo. forma Porque, permanente. Así es. Así es. porque sí, ese es uno de los alimentos de la creatividad, la verdad. Totalmente. O sea, así es que si no hay sueños, difícilmente puede haber creatividad. Porque Sí. Y la otra cosa que sí me creatividad gustaría, precisamente es soñar. otra cosa que me gustaría hacer, que no tiene nada que ver con las canciones, pero indirectamente sí, Ujú. que se lo dije a Frank, es un pequeño documental donde nosotros, a cada ciudad donde llegamos a tocar, a cantar, entrevistamos a la gente, a los venezolanos que nos van a buscar al aeropuerto, que nos llevan al hotel, este, Oh, porque la vivencia, cada vez que nos montamos en su carro y nosotros comenzamos a interrogarlos,
las vivencias de cada uno son realmente como para juntarlas y hacer una pequeña pieza audiovisual. De verdad y al final, Frank y yo, que hemos compartido el año pasado y antes de la pandemia, muchísimas experiencias de ese tipo, incluso le ponemos sobrenombres a todos. Nosotros le ponemos sobrenombres a todos los con quien nos encontramos. Bueno, Entonces, mira, podemos deberíamos hacer hacer un el documental libro. con... Y entonces Claro, lo que nos falta es la parte, digamos, técnica, la dentro. cámara o el teléfono, pero sí se puede hacer y eso es un proyecto que tenemos ahí también entre manos. Buenísimo. ¿Y qué no escribirías ni cantarías nunca? Am, a ver, yo sé que tú estás esperando que yo te diga reggaetón. No, pues, el ritmo es muy bueno. Lo único es que las letras, bueno, quizás no lo acompañen también en muchos de los casos. Lo que tú has dicho es lo que dijo en una entrevista Fito Páez. El reggaetón es solamente ritmo. Y la Mm, música es ritmo, armonía y melodía. Entonces, claro, según Fito Páez, el reggaetón no es música, porque solamente es ritmo. es ritmo. No, yo no haría, o sea, yo haría otras cosas que me parecen más interesantes antes del reggaetón. He tenido que cantar reggaetón, pero a cambio de, de una asignación económica, de un emolumento. Está bien. Pero sí, hay un tema de una novela que hicimos la música, mi amigo y yo acá en Miami, que se llama Alguien te mira. ¿No? Y entonces hicimos la música incidental, pero la novela, que era desarrollada en Chicago, unas cosas de mafia, tenía como, en vez de un tema, tenía como tres o cuatro subtemas. Uno de Big Band, una balada, y el tema principal era era como un reggaetón hip hop. Y entonces, entre mi amigo y yo compusimos el tema y estamos en el estudio de él. Y entonces me dice, oye, cántalo ahí para enseñárselo a los productores, pues, para mostrárselo, a ver si les gusta. Y yo lo canté como si fuera un reggaetonero. Y al final a la gente le encantó. Y el tema salió así en la novela. Pero lo cómico es que esa novela tuvo cierto éxito aquí en Miami, en el mercado latino de Estados Unidos. Y hay un programa de Telemundo que se llama El Rojo Vivo, que decide un día hacer un pequeño espacio, dedicar un pequeño espacio en el programa a las canciones de la novela. Entonces se van al estudio y citan a todos los cantantes de cada una de las canciones de la novela. Y entonces el tipo que cantaba el Big Bang era un canadiense. Después la balada la cantaba una chica. Y entonces cuando, mira, ¿y quién canta el tema? El reggaetón. ¿Quién es el cantante? Entonces mi amigo se me señala, me dice, él. Y el host, el animador del programa, se me queda viendo, me dice, no, no puede ser. Se lo tuve que cantar en vivo para que me creyera. Qué bueno. No, pero yo la verdad no haría, pero déjame decirte, o sea, yo no te voy a decir que no haría reggaetón. Es más, en la música, te voy a contestar tu pregunta. Tu pregunta es, ¿qué no haría? ¿Qué no harías? A ver, te voy a contestar, yo no dejaría de explorar nada. Ok, ok. Eso está bien. Bueno, porque es Porque, que puedes escribir unas letras extraordinarias para reggaetón. claro, exacto. Este, Bueno, ¿qué no haría? Letras ofensivas y vulgares y grotescas como las que... No, jamás, jamás. No, exacto, no. exacto, exacto. Eso es distinto. ¿Sí? No es tanto el género, sino las letras que componen el género como tal. Sí, ¿Sí? ese tratamiento salvaje, tribal,
ultra machistoide que Sí, es vulnerable, sí. sí. Sí, 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 quizás tiene que ver con eso. La verdad, Pedro, que me he disfrutado esta entrevista porque, bueno, en mi caso, que soy una seguidora de lo que ha sido tu producción musical, soy fan de ustedes, tuya, de Guillermo Carrasco, de Frank Quintero, de Luz Marina, Giordano, Franco, de todos pues ustedes que formaron parte de lo que fue nuestro crecimiento a lo largo de los últimos 35 años. Pues es un honor que hayas aceptado que una total desconocida te haya entrevistado Ah, para no, un un placer, pequeño un placer. programa. De verdad que me siento muy honrada y sé que cuando estos micros salgan, pues todos lo van a disfrutar muchísimo. Este es un proyecto que estoy haciendo con mucho cariño, apoyando no solamente a venezolanos en Venezuela, sino a venezolanos que están regados por todo el mundo. Y en este momento ya varios latinoamericanos están comenzando a escribir sus libros con este programa que tengo, que es Escribe tu libro en 40 o 70 días. Todos estos libros que están aquí atrás, esas portadas son de escritores que han apostado al programa y bueno, hemos ido creciendo y hemos ido haciendo este trabajo que de verdad pues, es parte de un sueño que tengo de aquí a mis próximos 30 años, que sea un referente latinoamericano. Y bueno, ¿y quién más que personas como ustedes que son un referente de creatividad, de constancia y de dedicación, pues pueden brindarnos a todos los escritores, pues herramientas, ideas y sobre todo la pasión por hacer las cosas bien hechas, porque cuando uno le pone pasión y disciplina, pues lo que sale normalmente son cosas muy, muy, muy buenas. Te dejo entonces para que cierres este micro de Todos Podemos Escribir un Libro y nuevamente muchísimas gracias. No, un placer, Rosángela. De verdad que gracias por contar conmigo para tu espacio. Tú has dicho una palabra que es clave, que es pasión. Esto, cualquiera actividad creativa necesita de la pasión. Ese es uno de los alimentos principales. Esas son las calorías de la creatividad. Sí. Y nada, me he disfrutado mucho esta conversación y te felicito por esa idea. De hecho, tu idea de poner a la disposición de los que quieran escribir un libro ese título de cómo escribir un libro, todos podemos escribir un libro, es maravillosa. Ya eso de por sí es algo sumamente creativo y bueno, ojalá puedas seguirlo llevando a cabo por siempre. Que así sea, que así sea.